Bienvenido a Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos. Iniciamos. ¿Qué tema tenemos hoy? Bienvenido al tránsito. Vamos a hablar de tránsito hoy. Pero antes de hablar de tránsito, vamos a pedirle a nuestros seguidores que le den a la campanita y que se suscriban al canal para que apoyen este proyecto de Cómo Lo Vemos Podcast. Un grupo de amigos conversando temas desde diferentes ópticas, desde la óptica de la medicina, desde la óptica legal y desde la óptica social. ¿Cómo lo vemos? En esta oportunidad vamos a hablar del tránsito. Nuestra compañera Luz Jenny, el doctor Asmín Aquino, nos van a hablar del tránsito, de las consecuencias a la salud que tiene el tránsito por los traumatismos que produce. Y el tema que tenemos, aunque tenemos según la ley, y lo veremos ahorita, una Escuela Nacional de Educación Vial, tenemos un problema de falta de educación en el tránsito y en las vías. ¿Dónde está la escuela? ¿Me dices? Yo realmente sé que está en la ley, pero no sé dónde está ubicado. Dime a ver dónde queda. Búscalo por ahí, porque yo no he visto la escuela. La Escuela Nacional de Educación Vial está establecida en la ley. Vamos a, antes de entrar en materia, hay un tema importante, hablando de tránsito, estuvo por aquí el ministro francés, Laurent Saint-Martin, que recorrió la segunda línea del metro y el teleférico hacia los Alcarrizos. Y eso fue el martes 25 de marzo. Y felicitó a la República Dominicana por los avances en la construcción de su estructura de transporte público. Entiéndase el metro y la línea del teleférico que va a los Alcarrizos. Pero no se dice que esa obra está intervenida o que está parada porque tiene muchísimos vicios de construcción. Para eso tendríamos que invitar a un ingeniero que tenemos mucho en el equipo para que hable de eso, porque yo soy abogado. Yo podría buscar los contratos y hablar de qué empresa lo construyó, cuál es el costo de la obra, teniendo los contratos en la mano. Pero de vicio de construcción, para respetar las líneas del programa, tenemos que invitar a un especialista, a un ingeniero. Pero Juan Francisco, a mí lo que me da que lo que tú acabas de leer ahí tumba por completo la tesis de que había que demoler columnas porque estaban mal construidas y ese tipo de cosas. O sea, si este señor, que es una autoridad en transporte, viene y chequea el asunto y dice que todo está bien, inclusive felicita por eso, entonces hay una contradicción con el discurso de que eso estaba mal construido. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es justamente lo que se dice por los medios de comunicación y por las redes sociales, que ustedes saben que esto está plagado de personas dañinas, acabando con reputación de empresas, acabando con reputación de personas, de profesionales, etcétera, y sin consecuencia alguna. ¿Quién es responsable de ese tipo de información que se le está dando a la comunidad? Para mí había problemas con la construcción de esa estructura. Precisamente porque salió en algún medio de comunicación y se puede comprender esa parte. Ahora tenemos que diferenciar una visita amigable y lo que hayan hecho como relaciones públicas con esta persona y lo que haga una comisión técnica. Esperaremos, ¿verdad? No, él hizo la visita como sí, persona, sí, y se montó en la segunda línea de la estación María Monte a la Pedro Mir, se montó en el teleférico y felicitó al país por los avances que ha alcanzado en el desarrollo del transporte público. Como vamos a hablar de tránsito, vamos a hablar de tránsito. Lo saludamos. Ahora bien, ¿cómo estamos viviendo los dominicanos este sistema de tránsito para poder hacer nuestras actividades diarias? Luz, ¿cómo lo ves? Antes de responderte, yo quisiera cerrar para que se entienda claro de que lo que dice Juan Francisco con relación a la visita es a las líneas de metro que están ya hábiles y están funcionando. Entonces lo que dice Asmín es para las líneas de metro que todavía están en proceso de construcción. Entonces eso lo dejamos para más adelante. Y con relación a tu pregunta,
Pues yo te podría decir por experiencia que el tránsito es un caos. Y cuando hablamos de tránsito para todo el mundo, estamos hablando de un productor de estrés nacional. Eso es un detonante del estrés de todas las personas. No importa si tú eres de a pie, no importa si tú manejas, no importa si eres un niño. Los niños y las madres tenemos que tener muchísimos recursos para nosotros poder enfrentarnos al desplazamiento en la ciudad. Nos vamos a enfocar primeramente en lo que es la ciudad. Estamos en Santo Domingo, en República Dominicana, y el tránsito, llámese la movilidad, es caótico. Ya no tenemos horas pico, ya no podemos definir cuáles serían las mejores vías para nosotros quizás evitar algún tapón, porque todas las vías alternas ya no lo son. Doctora, Todo está aquí, congestionado. ¿Cómo ve el tránsito dominicano? Un desastre. Es un desastre desde que tú sales de tu casa hasta que llega al trabajo. Es un desastre que todavía uno se queda pasmado. Cada día uno ve cosas distintas. Una cantidad de gente yéndose en la luz roja, una cantidad de peatones cruzando por donde le da la gana, no por el paso de cebra. Camiones cambiando de carril sin poner direccionales y de forma abusiva. A veces tú tienes que tirarte prácticamente encima de los contenedores para no ser arrastrado. Y obviamente hay muchas cosas que hay que discutir. Porque, por ejemplo, todavía a mí hay que enseñarme, que no he aprendido, ¿por qué ponen un policía a dar paso donde hay un semáforo? Que dicho sea de paso, está funcionando bien el semáforo, porque si estuviera dañado. Exacto. Entonces, a veces el caos no solamente lo produce el motorista imprudente, el conductor imprudente, sino también las autoridades que tienen que ver con el regimiento de esta actividad. Producción quiere agregar un detalle con eso que usted menciona, doctora Smith. Y es que en estos días estaba conversando con José Luis y dice José Luis, si hay un semáforo que indica que una luz es verde y el verde es para que uno cruce, a veces uno anda con un niño, pero hay un policía diciendo que crucen en rojo y eso hasta distorsiona la mente de los niños porque dice, si está rojo, ¿por qué cruzamos? Exacto. Cuando a ellos les han enseñado que el verde es para pasar y el rojo para detenerse. Al final, tú ese código lo vas perdiendo. Ese código lo vas perdiendo. Por ejemplo, aquí hay carros que te identifican cuando el semáforo cambia de color y te da una alarma. ¡Pum! Y a veces cambia y tú tienes que quedarte parado. Pero entonces, cuando tú tienes que arrancar, porque te dijo el policía que arranque, el semáforo está en rojo y así mismo te lo está marcando el carro de que el semáforo está en rojo. Entonces, por eso es que es tan difícil que nosotros podamos tener tecnología como tienen algunos autos, el Tesla, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Esto es simplemente un salvajismo. Aquí en República Dominicana, los que andamos en la calle somos unos salvajes. ¿Entiendes? Que no tenemos respeto por la otra persona, por el peatón, pero mucho menos tenemos respeto por la vida propia. Porque ¿cómo es posible que haya un motorista que se pase en rojo en una goma? Tú te paras, tú vas detrás de él y tú te paras y te pones la mano en la cabeza y tú dices, Virgen de la Altagracia, se va a matar. En una goma. La goma que le da la dirección a ese motor va en el aire. Y por eso es que ustedes ven que muchas veces pierden el control, se meten a un colmado, se llevan un peatón y han matado gente así. Entonces, o destruyen un vehículo ajeno. Exactamente. Que es lo más común. Y lo peor, Luz, oye esto. Hay gente que dice, esto no lo arregla nadie. Normal aquí. Y eso es una de las frases que yo más odio. No nos lleva a ningún lado. Porque quiere que te diga una cosa. Cuando nosotros vamos a Estados Unidos, mira, andamos pianito. Manejando somos los mejores. ¿Sabe por qué? Porque ahí de cualquier callejón te sale un oficial que te para y te pone una multa y te duele, porque no es poco.
Pero aquí la gente que está destinado para poner la multa, están todos clavados en un semáforo que está bueno, como dice Juan Francisco, dándole paso a los vehículos con los semáforos buenos. Pero por Dios, usted lo que tiene que pararse ahí es que se fue en road multado. Y tú vas a ver cómo estamos nosotros pianitos y haciendo las cosas. Pero aquí, y otra cosa, a mi entender, a la DGC le hace falta personal. Y oye, ¿dónde yo me doy cuenta? ¿Dónde están todos? En las calles principales. ¿Y los barrios? ¿Qué está pasando? En los barrios hay gente que se parquean justamente en la esquina de una intersección. Y ustedes saben la dificultad en el tránsito que provoca una gente que se parquee en una esquina. Aquí la gente se parquea encima de las aceras y respetando el peatón. Aquí la gente ve que una gente va a cruzar la calle y en vez de detenerse para que cruce de forma cómoda, lo que hace es que aceleran el vehículo. Yo no sé si es que sienten algún tipo de euforia viendo adrenalina viendo que esa gente se mandó para que tú no lo choques. O sea, a ese nivel estamos con el irrespeto. Juan Francisco. Bueno, ustedes saben que mi óptica de visión de cómo lo veo siempre parte desde la ley, desde el conocimiento de la ley, porque si tenemos leyes, se supone que es para cumplirlas. Los países hacen leyes para que los ciudadanos la cumplan. Entonces, partiendo de lo que el doctor Asmin está diciendo, entonces, conforme la ley de tránsito que he leído y que he analizado, entonces no se está cumpliendo la ley. No se está cumpliendo desde las autoridades que están obligadas a hacer que se cumpla y no se está cumpliendo desde la educación vial que se le debe dar a los ciudadanos. Para consumo e información de nuestros televidentes, de nuestros seguidores, la ley que regula el tránsito en nuestro país es la ley 6317. Anteriormente era la ley 241. Casi todo el mundo se sabía esa ley, la 241. Y había un folletito que hacían de esa ley, de la parte que eran los deberes del... ¿Cuál era más famosa, perdón? ¿Es la 241 o la 2402? La 2402. José Luis, La 2402 no guarda relación con la educación vial, pero podemos hacer otro podcast hablando de la 2402. Anteriormente era la 241. Y hablo de la 241 porque cuando era la ley 241 que regía el tránsito en el país, se hacía un folletito que se llamaba Manual del Conductor. Y a todo el que iba a pedir una licencia le entregaban ese folleto ilustrado. Y mínimo se sabía las reglas mínimas para obtener una licencia. Eso era con la ley vieja, con la ley de la gente de atrás, o sea, lo que no es tan moderno. Sin embargo, con la ley moderna, la 6317, que es una ley promulgada por el presidente Danilo Medina, que es una ley moderna que tiene 360 artículos. ¿Cuánto de eso se respetan? 360 artículos tiene esa ley. Y dentro de los artículos que más me llamó la atención estudiando esa ley fue el artículo 16. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de esa ley crea un organismo que se llama Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Y dice que el Intran, que es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el organismo rector que debe velar por el cumplimiento de esa ley, conjuntamente con la DGC, que compone los oficiales que ponen la multa, ese Observatorio Permanente de Seguridad Vial debe estar compuesto por el Intran y por un representante de la Procuraduría General de la República, que debe establecer las medidas necesarias para que las vías sean seguras y sean parte de la seguridad ciudadana. Y eso tiene sentido que sea así, aunque no se cumple. ¿Por qué? Porque el tránsito es parte de la seguridad ciudadana. El tránsito de cualquier país en el mundo es parte de la seguridad ciudadana. Entonces, como la política criminal del Estado es definida por la Procuraduría General de la República conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución, la Procuraduría General de la República debe tener un organismo que trabaje en conjunto con el Intran para definir políticas y medidas
que prevengan lo que el doctor está diciendo. Entonces, no es que no tenemos ley, porque he oído hablar por ahí que hay que hacer otra ley, que las multas tienen que ser obligatorias. No, es que tenemos que cumplir esa que tenemos, que es una muy buena ley y es una ley de avanzada, pero no se cumple. Otro artículo que me llama la atención, interesantísimo, el artículo 28, que crea la Escuela Nacional de Seguridad Vial. Y yo le pregunto a ustedes, a los suscriptores, a los televidentes, a los bachilleres, a los que van a buscar la licencia mañana por primera vez en su vida. Escríbanos ¿Saben aquí. ustedes dónde está la Escuela Nacional de Seguridad Vial? ¿Han recibido algún curso? ¿Han recibido alguna orientación? ¿Le han dicho lo que deben o lo que no deben hacer? Ustedes dejan su comentario. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es el objetivo de esa escuela? Porque ¿qué pasa con algunos individuos en otros países que cometen infracciones? Que lo llaman, hacen grupos y lo ponen con un psicólogo y tienen que ir y tienen que hablar, reformarse, porque lo encontraron manejando borracho y ese tipo de cosas, y hay tutores y se pasan un tiempo dependiendo de la gravedad del caso. Bien, y entonces esos individuos emiten un informe con respecto al comportamiento de este señor, si se le puede permitir volver a tomar el volante, etcétera, etcétera. Que es lo que yo me imagino que una escuela así debe hacer, porque yo no creo que sea para darle exámenes a los nuevos adquirientes de la licencia. Aprovechando la intervención del doctor, ¿cómo afecta el tema del tránsito cuando no es de manera adecuada en la salud de los seres humanos? Mira, el sistema de salud de la República Dominicana tiene dos grandes problemas con el presupuesto. Hay dos grupos que se llevan una parte importante del presupuesto de salud de la República Dominicana. Que de nosotros resolverlo tendríamos los hospitales mejor equipados, mejor preparados para dar una salud, para brindar una salud, un servicio de calidad. Son las parturientas extranjeras, sobre todo las parturientas haitianas, que se llevan un presupuesto importante, una parte del presupuesto importante en la República Dominicana, y los accidentados en el tránsito de la República Dominicana. Yo me formé en un hospital de trabajadores y los casos que nosotros atendíamos en reconstructiva, de la parte reconstructiva de cirugía plástica en el Gautier, básicamente venían de otros hospitales, con lesiones tan severas como lesión de plexo braquial. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una serie de nervios que son los que le dan vida al miembro superior y parte de la inervación del tórax, sobre todo la parte anterior. Cuando se lesiona el plexo braquial, el miembro superior queda inmóvil, porque la electricidad que mueve la musculatura, la que coordina esos movimientos finos de la mano, del antebrazo, del brazo, del hombro, viene de ahí, del plexo braquial. Y ustedes se van a dar cuenta de estas personas que tienen un brazo normal y tienen un brazo flaquito desde aquí hasta la mano. Ustedes lo han visto por ahí. Eso es lesión del plexo braquial. Entonces, nos llegaban ese tipo de pacientes para ser intervenidos, algunos que se podía, otros ya era muy tarde, pero también nos llegaban pacientes que habían sido tratados en otro centro y que necesitaban, por ejemplo, un colgajo o injerto para poder cubrir ese defecto. Hace 15 días yo recibí una fotografía de un jovencito, 22 años, que le falta prácticamente la nalga entera del lado izquierdo. ¿Cómo fue? Accidente de tránsito motor. Entonces, cuando analizamos el impacto en la salud, vamos a dividirlo en dos vertientes. Primero, la cantidad de camas que se ocupan en hospitales como en el Ney Arias Lora y en el Darío Contreras es un asunto que ronda por alrededor de 65-70% motoristas. Y ha mejorado un poquito el asunto de las lesiones cráneoencefálicas que introducían de forma directa esos pacientes a intensivos.
Un paciente en intensivo es un paciente que se lleva millones de pesos diarios. Entonces, cuando hablamos de lesiones por accidente de tránsito, no estamos hablando de cosas que deben dejarse, como se ha dejado por años, por décadas, de lado. Tenemos que ser más responsables con esto. Porque mira cuál es el problema. Llega y tiene una fractura de fémur, se le pone un clavo, va para su casa, bien, perfecto, los 3 meses, 6 meses ya el individuo empieza a integrarse. Pero los que quedan con lesiones permanentes, ¿qué pasa? Son los que ustedes ven pidiendo en el semáforo. Son los que ustedes ven pidiendo que les regalen una silla de ruedas. Son las personas que teniendo familia no pueden darle la educación ni pueden darle la alimentación a sus hijos. De manera que se convierte inmediatamente en una carga para la sociedad. Para seguir avanzando, Luz Jenny, socialmente, ¿cómo tú ves cómo afecta el tránsito? Y si pudiéramos mencionar, porque con Juan Francisco quiero más adelante avanzar a las soluciones, porque nosotros no podemos tener aquí, yo entiendo que como lo vemos, desde nuestro punto de vista, hay algo que se puede hacer. Claro. Primero plantéame cuáles son, como tú entenderás, el problema social, qué tanto afecta socialmente este tema del transporte y cuáles podrían enumerarse como las causas principales que están afectando el transporte dominicano. Bueno, como lo ves, claro, porque sabemos que no somos técnicos del área, pero estamos haciendo este programa creando las condiciones para luego invitar a un profesional del área. Sí, como yo lo veo, y continuando el hilo del que estábamos hablando, socialmente, pues esto impacta mucho en la salud mental de las personas, yo entiendo. Primero, porque es una condición de irritabilidad permanente y eso regularmente detona en casos de violencia, también que ha pasado muchísimo. Vemos casos fatales en los que quizás una persona por accidente de tránsito no muere, pero sí muere por la discusión que se genera a raíz de eso. Es muy frecuente. Entonces, en el tema de salud se pudiera incluir lo del estrés, pero también abarca todo lo que es social. Causas. Número 1, falta de educación. Volvemos a lo mismo. Ahorita el doctor planteaba el escenario en el que los peatones no se le carga ninguna responsabilidad en las malas prácticas. Y eso debemos nosotros empezar a observarlo como sociedad y las autoridades también. ¿Cómo podemos lograr eso? Tenemos que asegurar una educación vial para todos los ciudadanos. Es lo primero, porque una persona maneje un vehículo de motor o no, debe saber educación vial. Porque la segunda causa de mortalidad descrita en las estadísticas que ha publicado el Observatorio Permanente de Seguridad Vial es choque a peatón. Muchas veces es por imprudencia del conductor del vehículo, pero muchas veces es imprudencia del peatón también. Es un caso común nosotros estar en un semáforo y ver cómo los peatones, en el momento en que el semáforo se pone en verde para nosotros cruzar, el peatón también decide cruzar. Entonces, evidentemente hay un problema de educación y afecta a todo el tránsito. Es lo primero. Lo segundo es el régimen de consecuencias. Como estaba diciendo Juan Francisco hace un momento, las leyes son difíciles de aplicar. Entonces, según las estadísticas que estuvimos leyendo en el último informe que publicó el Intran, el parque vehicular al final del 2023 llegaba a cerca de 6 millones de vehículos en el país. Pero de los 6 millones de vehículos, hay más de 3 millones que son motocicletas. Y son las principales causales de los accidentes de tránsito actualmente y en ascenso. Eso es en las estadísticas registradas y publicadas hasta diciembre del 2024. Pero en este año, hace poco, también publicaron cifras alarmantes. Entonces, necesitamos como sociedad tratar de regular ese tipo de conductor, que entendemos que también le falta mucha educación vial y hay que rescatarlos y hay que fiscalizarlos y hay que empezar a utilizar esas escuelas de educación vial. ¿Para qué?
para que se minimice el impacto negativo, porque no podemos discriminar la movilidad de las personas. Eso es, entiendo, anticonstitucional, pero ahora mismo se han convertido en un problema. Yo voy a intervenir, Soluciones, sí. y voy a intervenir porque es interesante el tema que Luz Jenny plantea de la Escuela de Educación Vial. Señor, está bueno de que en la República Dominicana se hagan leyes solamente para ensuciar papeles, para gastar hojas, y que se creen organismos solamente para generar botellas y gente que no trabaja y que no se preocupa por la seguridad del pueblo que paga los impuestos para que usted, que se cree funcionario, cobre su salario y ande en un atajo y brille. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo 29 de la ley establece cuál es la primera atribución de la Escuela de Educación Vial. Y dice, establecer las políticas públicas de la enseñanza en la educación vial para concientizar y prevenir las inconductas derivadas de la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial. Pero el numeral 2 del artículo 29 establece una cosa fundamental en función de lo que ha dicho Luz Jenny, y es lo siguiente, señores: es que la Escuela de Educación Vial debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Educación para formar a nuestros niños, nuestros adolescentes en educación vial. Dice el numeral 2, definir bajo la dirección funcional del Ministerio de Educación los contenidos curriculares sobre educación vial para ser impartidos en los niveles de educación inicial, media y básica. Tenemos una ley de avanzada, una ley que dice que debemos formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sean ciudadanos educados en cuanto a la movilidad vial. Ahora, ¿está funcionando? ¿Cómo anda eso? Hay un libro que sí, mis hijos, ¿Cómo anda eso? no, mis hijos saben cuando es verde es para cruzar, cuando es amarillo es prevención y cuando es rojo es para detenerse. Pero ahí entramos en lo que decía el doctor. Cuando ellos me ven cruzando en rojo porque hay un policía, me dicen, papi, pero tú eres un delincuente, porque la ley dice que tú no puedes cruzar en rojo. Entonces, ¿cómo le explico yo que hay un policía que está puesto ahí para que se viole la ley, no para que se cumpla? A mí me gustaría que alguien me lo explique. Mira, yo quisiera en ese sentido hablar también del tema de la infraestructura, porque hay que reconocer que hay un colapso. Hay más vehículos que vías para transitar. Es lo que se estila, porque si todas las vías están entaponadas, entonces somos demasiados vehículos y todas las horas están congestionadas. Entonces, ¿qué pasa? Es una buena solución, entendemos que en algunos horarios pues hay algunas vías importantes que se destinan en un solo sentido para descongestionar, y en ese momento pues se utilizan los agentes de tránsito para regular la movilidad en esas vías, porque cambió el sentido temporalmente, ok, pero eso no puede ser por siempre. Tenemos demasiado tiempo con eso y lamentablemente nosotros tenemos que ya ir trabajando como país mecanismos para mejorar la infraestructura, para que la movilidad y el tránsito no sea un trauma y no seamos como estos países que duran 4 horas, que a veces sucede aquí en Santo Domingo. Es un país verdaderamente pequeño, si lo buscan en Google, si no viven aquí, pueden buscarlo. ¿Cómo podemos durar 2 y 3 horas dentro de la ciudad en un tapón? Hay países en donde sucede eso y nosotros deberíamos tomar medidas para prevenirlo. Utilizar el transporte público, excelente. Ya tenemos metros, se están habilitando muchas líneas, es un transporte seguro. Veo que el gobierno, el Estado, en diferentes instituciones, pues están tomando medidas también para regular el transporte público, que no es organizado como el metro, sino ya lo que son las guaguas y los carros, para que se pueda utilizar de una manera más segura.
Creo que nos va a tomar un poco más de tiempo, pero todas esas medidas deben implementarse. Deben implementarse, pero también tenemos que ver cuál es la génesis del problema. Y como yo lo veo, aquí hay un problema de populismo. No me digas tú que eres padre de familia, porque yo también tengo 3 hijos. Aquí somos todos padres de familia. El hecho de que tú estés conchando, por ejemplo, no te da derecho a atropellar a todo el que vaya al lado y el que vaya al frente de ti. No te da derecho a atosigarlo con la bocina constante, pi, 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 pi. Tú a veces te preguntas, ¿qué querrá él? Que yo me vaya en rojo. Porque hay gente que se te ponen detrás y te tocan la bocina para que tú te vayas en rojo porque ellos quieren irse en rojo. Hay mucha agresividad. Fíjense el nivel de descomposición que nosotros tenemos. Pero entonces, los motoristas se van en rojo y los taxistas hacen lo que le da la gana. Los policías hacen lo de la vista verde, lo de la vista gorda. Pero hazlo tú, clase media, para que tú veas la multa y la vejación y la cosa. Hay algo muy curioso que yo quisiera acotar en este punto y que quisiera que no se pierda de vista. Hace poco vi en redes sociales, porque ahora somos, vamos a decir, ciudadanos del mundo, ¿verdad? En redes sociales estamos en todas partes y conocemos lo que sucede en muchos lugares del mundo en tiempo real. También afecta al turismo. Para las personas que entienden que no, o quizás que eso es un hecho aislado, o no sé qué. Hace poco se hizo viral el caso de una chica, de una turista que quiere conocer la cultura, quiere mezclarse, viene a República Dominicana, que se está comercializando internacionalmente para que los turistas puedan venir y puedan conocer los atractivos, porque es algo muy importante para la economía nuestra, lo que es la captación de turistas. Ok, pero lo que ella describe como su experiencia, porque ella eligió explorar por su cuenta, manejar, alquilar un carro, venir de Punta Cana, Santo Domingo, es algo que gracias a Dios ella se lo tomó de una manera jocosa, pero vio todo lo que nunca ha visto fuera de aquí. Demasiada agresividad. Entonces, si pudiéramos mejorar eso, pudiéramos mejorar como cultura y la percepción. El tránsito. El transporte de pasajeros. Todo eso es parte de la seguridad de una nación. Las grandes naciones tienen su tránsito organizado porque es parte de la seguridad de una nación. Es parte de la política preventiva que debe tener un país desarrollado, que se respete y que sabe hacia dónde va para proteger a sus ciudadanos. Siempre digo en todos los programas, y lo repito en este, que me caracterizo por ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Hemos avanzado en el tema del tránsito. Hemos avanzado, tenemos un metro, estamos saliendo de las voladoras. Si bien es cierto que tenemos legisladores que están tratando de hacer ley para legislar el desorden, pero hemos avanzado. Estamos en el proceso de construcción de un sistema de transporte moderno, organizado, porque ya vimos que la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana, pero lleva una construcción de infraestructura. Luz Jenny decía que la ciudad, nuestras calles, nuestra infraestructura vial se está quedando pequeña. Lo que pasa es que la República Dominicana fue pensada cuando 4 gentes tenían carro. O sea, no estábamos preparados para el desarrollo y el crecimiento económico que hemos tenido. Entonces, toda nuestra infraestructura vial tiene que cambiar. Y lo bueno es que cambie dentro de un plan estratégico de prevención del crimen. Porque vuelvo y les repito, el transporte público de pasajeros y privado es parte de la seguridad vial. Tenemos una ley estrella, tenemos una ley con, como le decía, 360 artículos, no tiene desperdicio, pero no se está cumpliendo. No se están haciendo las cosas como debe hacerse. No se está educando a la ciudadanía. No se están definiendo las medidas para la prevención.
Pero no es que eduquemos al que ya cometió un delito, eso no es prevención, eso es sanción. Y el derecho penal es la última ratio, la sanción. Es prevención, es prevenir. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sean conductores decentes, que cumplan la ley. Y lo dice la propia ley. O sea, tenemos una ley fenomenal. Lo que falta es que se cumpla y el régimen de consecuencia. Antes de irnos, quiero darle una información. Ustedes sabían que los juzgados de tránsito de este país lo están cerrando, que no tienen empleados. Los juzgados de tránsito del Distrito Nacional funcionan debajo del edificio de AME, en la avenida Quinto Centenario. Y yo los invito a que ustedes vayan y vean las audiencias. Cuántas sanciones se ponen, cómo califican que a una persona en un supuesto accidente de tránsito mate a otro. Y yo le hago una pregunta. ¿Y si usted está bajo los efectos del alcohol o de sustancia controlada y usted choca a una persona, ¿eso es un accidente de tránsito o es un homicidio? Déjenme sus comentarios. Me gustaría investiguen sobre el tema sí, y háganos saber sus opiniones. Nos vemos en un próximo. ¿Cómo lo vemos? Podcast.